Bien, pasamos a la segunda ponencia. Os presento al profesor Francisco Javier Ortiz Delguea, de la Escuela de Enfermería de Donostia San Sebastián, de la UPV. Y bueno, ya tenéis ahí el título. Agradecerle que nos acompañe. Nos agradece mucho que esté la Escuela de Enfermería aquí, que veíamos que era una pata que nos faltaba y os hemos perseguido lo que hemos podido. Es que ricasco de todos. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, agradecer a los organizadores, no solo el que me hayan invitado, que eso siempre sienta bien, sino sobre todo el esfuerzo que les implica el organizar cada año estas jornadas y que evidentemente pues es de agradecer por todos, ¿no? Por los que venimos de invitados y por los que venimos de asistentes. Bueno, la charla de hoy, la idea era hablar de seguridad clínica, porque estamos en unas jornadas de riesgos, de gerencia de riesgos y de seguridad. Y entonces la idea es ver cómo se perfila en el ámbito sanitario, en el ámbito de la asistencia sanitaria, lo que son los temas de la seguridad clínica y, por lo tanto, que cada uno pueda hacer sus equivalencias o sus comparaciones con el ámbito de seguridad en el que se mueva, policial, bomberos o la que sea, ¿vale? Y he querido empezar diciendo que errar es humano. Lo que pasa es que, claro, eso cuando te van a operar esta tarde, pues te inquieta un poco, ¿no? Claro, si es otra cosa, o si te van a arreglar los frenos esta tarde, pues también la verdad es que puede preocupar, ¿no? Pero lo cierto es que es así, ¿eh? Entonces, nos guste o no, errar es humano y todas las actividades humanas que vayamos a hacer, pues van a tener sus sesgos, sus problemas y sus errores, ¿vale? Estos días habréis visto en la prensa que decían que alguien se había olvidado el móvil dentro de la tripa de una señora operada de cesárea, ¿no? Entonces decías que notaba unas extrañas vibraciones, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no me lo creo. No porque no piense que alguien puede olvidarse algo, sino porque creo que nadie será tan marrano de meter el móvil en la tripa de una señora, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos que aceptar que los errores pues son parte de nuestra vida, ¿vale? Entonces, en el ámbito sanitario, quizás lo primero que nos podemos es retrotraer pues a estos antiguos, ¿no? Y entonces decir que una de del juramento hipocrático y del padre de la medicina, lo que venía a decir es que lo primero es no hacer daño, ¿no? Primum non nocere, es decir, que en la asistencia sanitaria, en la atención a los pacientes, lo primero que tenemos que cuidar es de no hacer daño, ¿vale? Eso que fue una de las pautas hipocráticas pues de los primeros siglos, se olvidó rápidamente. No hay más que meterse a internet a ver imágenes de la Edad Media, pues cómo despanzurran a la gente, cómo le ponen la sangre de una gallina, cosas de estas, evidentemente todo ello con unos resultados bastante fatales, ¿vale? Ya en el siglo XVIII empieza a haber personas que se empiezan a preocupar por esto. Por ejemplo, el señor Philip, de nombre impronunciable, lo que ve es que, casualidad, las mujeres atendidas en un hospital para parir, para dar a luz, resulta que se mueren mucho más que las que paren en casa, ¿no? Y dice, joder, pues aquí algo no funciona. Encima era una academia prestigiosa de medicina, donde había cátedros, donde había estudiantes, donde había, bueno, pues se supone que el mayor nivel científico-técnico de aquel entonces, y resulta que las mujeres se morían más pariendo allí, atendidas por grandes expertos, que en su casa atendidas por la señora de la puerta de al lado, ¿vale? Entonces empieza a investigar y lo que ve es que los alumnos de medicina hacen las autopsias y después, sin lavarse las manos, van a atender los partos. Y ahí es donde empezamos a hablar pues de fiebres puerperales y de cómo la asistencia sanitaria mal organizada puede empezar a dar cosas tan negativas como que sea mejor que te dejen parir en paz que no que te vayan a ayudar, resulta que la lían. Bueno, Florence Nightingale también es la madre de la enfermería y entonces es la que empieza a poner un poco de orden en aquellos hospitales que más que nada eran para pobres, vagabundos y gente casi para darle de comer, que además lógicamente terminaban enfermando. Entonces, a través de esas dos figuras se empieza ya a pensar un poco en que la seguridad clínica es importante. A partir de ahí nos encontramos con que la relación de los sanitarios en general, me da igual decir médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, la relación con el paciente es de un paternalismo. Es decir, yo soy el que sé, yo soy el bueno de la peli y tú pues vienes aquí a ponerte en mis manos y a confiar en mí, ¿vale? Entonces ese paternalismo hace que el paciente no pueda levantar la mano para decir, oye, que a mí la que me duele es la otra rodilla, ¿no? Entonces parece que eso queda feo y salvo que el paciente pues sea muy animoso, pues igual se calla aunque le estén tocando la rodilla que no es, ¿vale? Entonces ese paternalismo también hace que las profesiones sanitarias vayan cogiendo también mucho corporativismo y entonces cada vez que hay un fallo
pues las cosas, los trapos sucios, como bien sabéis, se lavan en casa, y entonces pues nadie habla de si le hemos liado, de si me he confundido, de si le he operado la pierna que no toca, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el histórico de la seguridad clínica hasta ahora, lo que tenemos es que era una premisa fundamental cuando empezó la medicina, luego se fue olvidando y luego se fue enredando con el propio paternalismo de la relación sanitario-paciente y con el corporativismo, ¿vale? De todas formas, esto ya ha saltado por los aires. Todo el mundo os acordáis del bebé Rian, ¿no?, al que le pusieron la leche que tenía que beberse por sonda, se la metieron en vena y murió. Y además, casualidad, pues era el hijo de la primera víctima de la gripe, si no me acuerdo mal, ¿vale? Bueno, entonces pasan los siglos, pasan los años, pasa un gran desarrollo de la medicina durante el siglo XIX y XX, y nos encontramos con que en el año 2000 aparece este informe de aquí, en el que dice que errar es humano. Y dices, vale, estupendo, ¿no? Y entonces lo que nos dice es mejorando el sistema de salud para evitar problemas. Entonces, en este informe, que es mítico en todo el tema de la seguridad clínica, lo que nos vienen a decir es que hay decenas de miles de pacientes que mueren por causa de una atención sanitaria defectuosa, ¿vale? Y entonces, estableciendo riesgos, se ve que es mucho más riesgoso entrar a que te ingresen en un hospital por lo que sea, que hacer alpinismo, viajar en avión o cosas de estas, ¿no? Entonces dices, bueno, es que para entrar al hospital me va a poner casco y chaleco, no sé qué me voy a poner, ¿no? Porque resulta que es mucho más peligroso que estar haciendo alpinismo por ahí, ¿vale? Entonces, este efecto lo que hace es destapar eso, y también destapa las consecuencias humanas, económicas, sociales, etcétera, de todos esos problemas en los que pues hay muchísimos gastos, muchísimas invalideces, muchísimas muertes, muchísimas de todo. Ellos estipulan que pueden ser entre 44.000 y 100.000 y 90 y tantos mil los pacientes que pueden morir al año en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, todos pensamos, eso es en Estados Unidos, ¿no?, que como la medicina es privada, pues yo qué sé, a uno que no tenga medios, pues igual resulta que no le dan el antibiótico, ¿no?, o algo así. Bueno, lo cierto es que cuando se pone eso encima de la mesa, hablo del año 2000, es decir, hace 4 telediarios, ¿eh? O sea que operando apendicitis llevamos varios siglos, y resulta que preocupándonos de la seguridad clínica llevamos 4 días. Bueno, a partir de ahí, pues lo que tenemos es que otros entes empiezan también a preocuparse, y entonces, pues bueno, aparece la Unión Europea haciendo una especie de réplica en el 2008, España también empieza a hacer sus propios estudios en el 2005, y la Organización Mundial de la Salud en el 2004 hace lo que llama la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, en que insta a todos los países a que se pongan las pilas, que está habiendo muchísima víctima y muchísimo problema, pues en principio evitable, ¿no? En nuestro entorno, pues los estudios que más marcan todo esto serían estos 3 que os pongo aquí, que sería el estudio ENEAS. El estudio ENEAS lo que hace es ver los efectos adversos en los hospitales, el APNEAS, que estudia los efectos adversos en la atención primaria, y luego hay el IBEAS, que es un estudio hecho con Iberoamérica, y luego ya empieza a haber estudios parciales también en residencias de ancianos, etcétera. Entonces, que empezamos a tener datos. Casi todos ellos hablan de que aproximadamente el 10%, unos hablan del 8 y pico, otros del 9 y algo, otros del 11, ¿vale? Pero alrededor del 10% de los pacientes que son atendidos en algún ámbito, especialmente en el hospitalario, que es más complejo, pues sufren un efecto adverso. Algunos grave, es decir, muerte, y otros pues no, simplemente una rojez porque le han puesto un esparadrapo que no tocaba, ¿vale? Entonces, ante esta situación tremenda, no quiero dar muchos datos porque eso es lo de menos, sobre todo lo importante es cómo hacemos y qué inventamos para esto, pues habría 2 abordajes, ¿no? Uno sería el abordaje individual, de pensar, a ver, ¿quién ha metido la pata?, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es lo que le pasa a este, por qué no estaba atento, por qué no sabía, por qué lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese abordaje individual, lo que podríamos hacer es valorar a la persona y a ver si tenía los conocimientos apropiados, si tenía la titulación, si tenía la experiencia, si había superado pues todas las condiciones adecuadas, y en ese sentido lo primero que nos surge es que en las profesiones sanitarias uno se titula pues con 20 años o 20 y pocos, ¿no? Y resulta que está ejerciendo, pues en el caso de los médicos, que no sé quién jubilar a los 65 hasta los 70 prácticamente, ¿no? Y entonces se considera que ellos seguirán actualizando, pero hombre, igual alguno resulta que no se actualiza, ¿vale? Entonces de ahí empieza a haber hoy en día pues también
cuestiones como la recertificación, en el que nos aseguremos de que los profesionales sanitarios que nos atienden pues están al día de los conocimientos imprescindibles, ¿vale? Entonces, en ese abordaje individual, lo primero que nos planteamos es si el que cometió el problema o los que pueden llegar a cometer el problema están preparados, conocen la situación, ¿no? Lo siguiente que nos planteamos es si son habilidosos en el tema. Es decir, una cosa es que yo lo estudié, ya me lo sé, lo he sacado en un examen, pero resulta que el que saca el examen de MIR, ¿no?, de residente, que se supone que es súper listo porque se ha peleado con 40.000 más y ha sacado la plaza, pues resulta ya, pero es el que tiene más habilidad. Es decir, estamos dando por hecho que alguien por estudiar mucho y estar mucho tiempo en el hospital va a ser más manitas, ¿no? Sí, seguro que yo a veces veo a la pescatera de mi barrio y digo, hostia, esta cirujana fantástica, ¿no? O sea, le pega allí un recorte a las tripas que digo, bueno, esto el neurocirujano en mi hospital ni de lejos, o sea que... Entonces, por otro lado está la habilidad, y entonces habrá que pensar si los profesionales sanitarios de por sí son habilidosos o no, o resulta que es algo que también habrá que mirar. En definitiva, conocimientos y habilidades puestos en una circunstancia concreta es lo que nos habla de competencias. Por lo tanto, lo primero que nos planteamos es si los profesionales de la salud son competentes, es decir, tienen los conocimientos, tienen las habilidades, tienen las actitudes, porque puede haber alguien muy listo pero es más vago que la chaqueta en guardia, ¿no? Con perdón, para los que hay por aquí. Entonces, quiere decir que al final, pues resulta que todo esto, pensamos en la persona, en su capacidad para ejercer la profesión de manera adecuada, y a eso le llamamos competencia, ¿no? Y entonces luego, por otro lado, lo que nos podemos plantear es los procesos psicológicos básicos que tiene una persona, por ejemplo, la percepción, ¿no? Yo no sé si os fijáis cómo hay veces trampas mortales en el mundo de la salud, como viales que tienen exactamente la misma pinta y que como vayas rápido, pues la verdad es que es absolutamente normal que te confundas, ¿no? Y en concreto, ahora ya menos, pero por ejemplo la atropina y la adrenalina, que eran dos fármacos clave en una parada, es decir, que eran los que había que andar corriendo con ellos, pues resulta que eran unas ampollas pequeñajas de 1 milímetro con letras amarillas, ¿no? Y entonces pues era muy fácil, evidentemente, confundirse la una con la otra. Entonces ahí desde la psicología se estudia los temas de percepción para ver cómo los profesionales responden ante determinados estímulos. Hay lo suficiente cuando estás preparando la medicación, se entiende la letra cuando estás prescribiendo algo, las ampollas son las mismas, o sea, son muy parecidas, ese tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado también se termina planteando cómo resuelven los problemas los profesionales de la salud, ¿eh? Entonces, yo ya os adelanto, los habréis visto cuando ejercen por ahí, que cuando hay una situación problemática, pues igual que los demás se ponen nerviosos, ¿no? Y entonces cuando se ponen nerviosos, pues uno no actúa con toda la pues capacidad que igual tiene, sino que los propios nervios pues al final deterioran un poco la calidad de la asistencia. Por lo tanto, con relación a los efectos adversos, lo que nos podemos fijar es en la persona, ¿no? Y cuando pasa algo, decir, ¿quién ha sido? Y entonces cuando alguien dice quién ha sido, ¿qué pasa? Pues la gente baja la cabeza, ¿no? Y mira un poco así como para otro lado, para decir que no me pillen, porque igual esta no he sido yo, pero ayer hice una parecida, ¿no? Entonces ese abordaje individual hay que hacerlo, hay que ver si los profesionales son competentes, hay que ver si las ampollas se parecen o no se parecen, hay que ver si hay distintivos entre un equipo de suero que hay que poner intravenoso o un equipo que hay que meter por sonda nasogástrica, porque si no es fácil que la novata lo confunda, ¿vale? Entonces hay ese tipo de cosas. Pero hay otro abordaje, que es decir, bueno, pues más que pensar quién ha sido, vamos a pensar por qué ha sido y qué es lo que ha influido en que esto haya llegado a pasar, ¿vale? Y este es el abordaje organizacional. Entonces, en este abordaje organizacional, lo que nos preocupa no es tanto saber quién ha sido, sino saber qué ha sido, qué ha pasado y qué ha influido en esa situación para que eso llegue a darse lugar, ¿vale? Y entonces nos damos cuenta de que detrás de la persona que se ha confundido o que ha cometido el error o la omisión, normalmente hay todos unos problemas organizacionales de fondo que han llevado a ese problema a que se materialice, ¿vale? Nosotros, cuando la enfermera esta novata de Madrid le pone la leche que tenía que ir intravenosa, se la pone
cuando la leche que tiene que ir por boca, bueno, por sonda nasogástrica, se la pone intravenosa, lo que podemos decir es, pero vaya tía más imbécil, ¿no? Esta tía es tonta, ¿qué le pasa? No mira, no sabe, ¿no? Claro, el gerente inmediatamente del hospital sale diciendo, es un accidente horroroso, desde luego hemos apartado rápidamente a la enfermera del servicio, le vamos a abrir un expediente, etcétera, ¿no? Entonces, lo que no dijo es que le llevaban 3 años pidiendo que cambiara el tipo de jeringas para que no se pudiera dar este tipo de accidente. Evidentemente, si tienes un gerente así, el día siguiente que alguien se confunda, desde luego no levanta la mano. Mira para abajo y que la cosa cuele, ¿vale? Entonces, por eso el problema también es organizacional. No solo de la persona que se confunde, sino también es de ver cómo la organización está funcionando, cuáles son los procesos, cuál es la comunicación, cuáles son las herramientas que están dando a los profesionales para evitar que se confundan, cuál es la formación, cuál es el liderazgo. ¿Me explico? Entonces, al final, se entiende que la seguridad clínica no es un problema individual, que también, sino que es un problema básicamente organizacional. Y entonces todo el mundo podemos tener la percepción de decir, es que en la clínica tal tendrían que poner algo así, ¿no? O sea, zona de suicidio, es peligrosísimo entrar aquí, pues esto es un desmadre, aquí no se aclara nadie, esto es un cachondeo, ¿vale? Entonces, lo primero que tendremos que hacer es revisar los circuitos, es decir, ¿cómo están los circuitos de preparar la medicación? ¿Cómo están los circuitos en que la enfermera Nobel pregunta, o puede preguntar o no puede preguntar, a la más antigua? Si a esa enfermera Nobel la han puesto allí y le han dado una formación o la han enchufado diciendo, oye, como falta uno, vete a intensivos neonatales y apáñate como puedas, ¿vale? Entonces, los circuitos, los procesos, todo eso va a ser muy importante para que al final se derive en un hospital o en un sitio seguro. En Estados Unidos, que el personal suele cambiar mucho de hospital, ¿no? Porque los contratos son muy así, ¿no? Y entonces si allí me dan un duro más me largo, y entonces es muy habitual que la gente cambie de hospitales. Se han definido lo que llaman hospitales magnéticos. Los hospitales magnéticos son los capaces de atraer personal sanitario y retenerlo, ¿vale? Y entonces, ¿qué se ha visto? Pues anda, qué casualidad, los hospitales magnéticos tienen muchísimos menos errores y muchísimos menos efectos adversos que los hospitales no magnéticos, con lo cual quiere decir que una buena gestión de personal, aparte de hacer que el personal quiera estar ahí y le guste y se quede, resulta que también funciona mejor a nivel de otros aspectos, ¿vale? Entonces, por eso decimos que los circuitos, los procesos, el liderazgo, no es lo mismo que el jefe del equipo se preocupe por la seguridad y cada vez que venga alguien se lo recuerde, y cada vez que hay un accidente o un incidente, mejor dicho, pues resulta que junte a todos y vamos a ver qué ha pasado y cómo podemos hacer que no vuelva a pasar. Pues resulta que si no hay liderazgo, pues allí nadie se entera de las cosas. La comunicación de los efectos adversos es muy importante, ¿no? Hay una medicación que en principio tiene que ir siempre intravenosa, ¿vale? Pero resulta, siempre intratracal, es decir, siempre a través de una sondita puesta en el raquis, ¿no? Y entonces ya pasó hace unos 5 años en que, pues como va en una especie de suero, con su equipito de suero y toda la historia, ¿no? Pues resulta que al final hay gente que termina poniéndola pues intravenosa porque se confunde, ¿vale? Intravenosa tiene unos efectos pues prácticamente mortales. Entonces, claro, si yo nunca he oído hablar de ese error, pues el día que me toque, pues será fácil que lo cometa, ¿no? Si yo ya sé que alguna vez o varias ha pasado que ese fármaco, pues hay que tener cuidado porque solo es intratecal y no es intravenoso, pues entonces resulta que es fácil que haya muchas menos veces ese error, ¿vale? Entonces, la gestión de las personas y los puestos, cómo asignamos a la gente, cómo hacemos las rotaciones, cuando falta alguien, a quien contrato, si le cambio de puesto, todo eso al final determina mucho la seguridad en un hospital o en cualquier sitio, ¿vale? Y luego la gestión de incidentes, es decir, cuando tenemos un incidente, ¿qué hacemos con él? Lo tapamos, lo sacamos, lo denunciamos, lo negociamos con el paciente, etcétera, ¿vale? En ese sentido podríamos hablar de que hay efectos adversos, que serían aquellas circunstancias que la asistencia sanitaria ha originado un daño en el paciente, grave o leve, desde un enrojecimiento hasta que se haya muerto, ¿vale? Eso sería un efecto adverso, o mejor dicho, un evento adverso, y luego estaría un incidente adverso, que sería cuando algo no ha funcionado, pero lo cierto es o que no ha llegado al paciente, entonces sería un incidente, o ha llegado al paciente pero no le ha hecho daño, ¿vale? Nos hemos confundido con la bolsa de sangre, pero lo cierto es que cuando lo íbamos a enchufar, pues apareció la Virgen y alguien ha dicho para, que resulta que esa es para el de la ventana y no para el de la puerta, ¿vale? Entonces tendríamos incidentes
que es un fallo del sistema y de las personas, pero no llegan al paciente, nos hemos dado cuenta antes, y no ha llegado al paciente, otros que llegan al paciente pero no provocan daño, y otros que ya provocan un daño grave o menos grave. Entonces, en estas teorías organizacionales, que hoy en día es como se entiende la seguridad y la gestión de riesgos en el mundo de la salud, pues tenemos en la teoría del queso suizo la teoría de Rison, que lo que dicen es que en un hospital evidentemente hay muchísimos riesgos, ¿no? Eso está clarísimo. Tenemos desde fármacos químicos, cosas que explotan, alta tensión, fuentes magnéticas brutales como la resonancia, lo que queráis, ¿no? Y además tenemos un montón de personas por allí pululando, porque claro, cuando solo es uno le enseñas bien y ya está, pero que en el hospital Donostia hoy en día somos casi 5.000 personas, ¿no? Entonces, claro, conseguir que los 5.000 estén al tanto de todas las cuestiones, pues igual no es fácil, ¿vale? Y por otro lado tenemos que la asistencia sanitaria se ha multiplicado muchísimo. Es decir, antes nosotros operábamos 4 cataratas en una mañana en un quirófano, hoy atendemos 20 y tantas. Entonces, claro, las posibilidades de que a alguien se le caiga encima del ojo la pinza, pues evidentemente son mucho mayores, ¿vale? Entonces eso hace un contexto de que sea una situación de riesgo, es decir, un hospital y la asistencia sanitaria, porque estamos trabajando con muchísimas personas, estamos haciendo muchísimos actos clínicos y evidentemente muchos de ellos con elementos, con químicos, con eléctricos, etcétera, con diversos riesgos. Entonces, entre esos peligros y esos riesgos y que se produzcan los daños, pues hay diferentes barreras, ¿no? Una de las barreras sería pues el conocimiento y la expertise de la gente, otra que haya un buen sistema organizativo, otra que haya barreras físicas para que yo no me pueda confundir porque no encaja la jeringa donde no toca, ¿vale? Ese tipo de cosas y factores organizativos. Y entonces lo cierto es que cuando las cosas van mal, se juntan los agujeros que hay en cada una de esas barreras y al final se produce el efecto adverso cuando parece que pues todo estaba previsto para que no lo fuera, ¿vale? En ese sentido, lo que se estudia es que hay situaciones latentes, factores predisponentes, que lo que hacen es que sea más fácil que llegue a pasar el error, ¿no? Es decir, cuando no tenemos una buena comunicación, un buen liderazgo, cuando ponemos gente en un servicio que no controla del todo, cuando traemos una máquina nueva y no la explicamos, todo ese tipo de cosas son factores latentes que pueden hacer que en un momento dado se junte la inexpertía del uno, la mala suerte, el paciente que no dijo nada y el otro que no estaba mirando en ese momento y la liamos, ¿vale? Entonces tenemos el paciente con la edad, el idioma, etcétera, los individuales de las personas, de las profesionales, que los protocolos no estén bien delimitados, que el equipo estén todos de bronca, ¿no? Porque como ha habido que repartir las vacaciones de verano, pues ya casi ni me hablo contigo, ¿no? Porque estoy de mala leche, entonces, bueno, pues se dificulta la comunicación, que el equipamiento y los recursos sean insuficientes, ¿no? O que haya falta de formación o que las condiciones de trabajo en cuanto a ambiente y todas estas cosas, luz, etcétera, no sean las apropiadas, ¿vale? Entonces, en definitiva, si lo que estamos diciendo es que hay un abordaje individual, pero que el principal es el abordaje organizacional, que es al que además al final permea, ¿no? y entra por capilaridad en el individual, pues lo que hay que proponer que es pues una cultura de seguridad. Es decir, tenemos que conseguir que nuestro hospital, nuestro centro de salud o nuestra escuela o nuestro centro sanitario en definitiva, pues todos estemos con una cultura de salud, con una cultura de seguridad. Es decir, que todos estemos con la cabeza puesta en su sitio diciendo que tenemos que evitar, porque andamos con situaciones de riesgo y porque andamos con pacientes especialmente frágiles, ¿no? Pues tenemos que evitar que haya daños. Y entonces, una cultura de seguridad son valores que compartimos todos, normas, protocolos, formas de actuación, creencias, actitudes, que compartimos todos los miembros de una organización y que al final determinan una forma de ser y de hacer y de ejecutar las cosas una organización. Entonces, podemos ver que hay cultura día, ¿no? Cultura de policía municipal, cultura de Ertzaintza, en el que, bueno, aparte de las diferencias individuales, pues todo el mundo está como en una línea, ¿no? E incluso hasta casi los puedes un poco el identificar a veces, aun cuando no vayan de uniforme o en el estilo de los comunicados o de lo que sea, ¿vale? Entonces, individual, grupal, todo esto bañado en una situación en la que está cambiando mucho la sanidad, porque estamos usando por láseres y cosas problemáticas, ¿vale? Estamos haciendo asistencia sanitaria como churros, decenas de miles de millones de actos sanitarios en el Estado y por otro lado, pues con todos los problemas e inconvenientes que puede haber, ¿vale? Entonces al final, cuando pasa un incidente, ¿qué hacemos? ¿No?
Pues bueno, ya decíamos que una de las técnicas habituales, pues como cuando el niño ha roto algo, ¿no? Pues lo guarda un poco allí debajo del sofá a ver si no se ve, y entonces ahí tendríamos pues que una de las tendencias o de los riesgos que nos pueden surgir es a ocultarlo, ¿vale? Entonces, claro, cuando ocultas un incidente, pues lo malo de todo no es lo que le haya pasado al paciente, y que en el fondo, porque si no se llega a saber, con ese paciente quizás no se hayan tomado medidas que podrían haber paliado la situación. Si yo me equivoco en un fármaco y lo aclaro inmediatamente, pues ese paciente le llevamos a la UBI, y si no es con diálisis será con lo que sea, pues va a ser difícil que se nos escape, ¿vale? Claro, si yo no digo nada, pues ese paciente fallece tranquilamente esta noche y todo el mundo le echamos la culpa a la neumonía porque parece que iba peor. Entonces, el hecho de ocultarlo es algo tremendamente negativo porque nos impide, primero, que se atienda al paciente mejor, y segundo, poder aprender de ello, ¿vale? Entonces, cuando ya no se oculta y es público, pues entonces tenemos varias versiones. La del gerente que veíamos allí, que salía en la prensa horrorizándose y rasgándose las vestiduras cuando él tenía una parte importante de la culpa de lo que había llegado a pasar, ¿vale? Pues entonces, si andamos buscando culpables, pues, hombre, desde un punto de vista legal, evidentemente hay que identificar a las personas que cometen un error y pedirles las responsabilidades, pues, económicas o penales, las que correspondan, pues evidentemente, ¿no? Pero tendríamos que buscar que en esa cultura de seguridad, más que echarle piedras al que ha metido la pata, pues vamos a ver cómo aprendemos de esa situación y vamos a ver qué podemos sacar en limpio, sobre todo para que no vuelva a pasar, porque esa ya la hemos liado, ya ha pasado, bueno, pues es lo que hay. Pero si todos nos enteramos y estamos al loro, conseguiremos que eso no vuelva a pasar, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de estas cosas, como en cualquier ámbito, ¿no? Como cuando sale una denuncia por corrupción o cualquier otra historia en nuestro entorno, pues a veces se tratan de ocultar pruebas y entonces desaparece la historia clínica, aparece con tachaduras, bueno, esto que todo el mundo, ¿no? Pues tirándose ahí piedras unos a otros y tal. Y luego la otra opción, pues es tener un buen seguro de responsabilidad civil, que digas, bueno, en el peor de los casos, pues que me cubra, ¿vale? Entonces todos los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, incluso otros que trabajan en la sanidad pública, pues tienen su seguro de responsabilidad civil, con lo cual pueden estar en alguna manera tranquilos, y es uno de los factores que insistimos, que decir, a ver, que no te van a embargar el sueldo, coño, que tú di lo que tengas que decir, vamos a evitar que pase otra vez, y entonces que eso está cubierto, ¿no? La responsabilidad penal no, evidentemente, porque no, la penal no puede cubrirse, ¿vale? Entonces, con respecto a los efectos adversos, lo que podemos tener es dos actitudes. Una proactiva, es decir, me voy a mover, me voy a espabilar para que esto no llegue a pasar, ¿no? Y otra reactiva, de decir, bueno, pues ya ha pasado, pues vamos a ver qué hacemos con ello, ¿vale? Lógicamente, como en seguridad ciudadana, como en seguridad de tráfico, como en cualquier otro lado, pues lo importante es adelantarse, ¿no? Ser proactivos y no esperar a que alguien se confunda de medicación o le cortemos la pierna que no toca, pues para decir lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años, o sea que ya se habrá muerto la persona, el médico y todos los que andaban por allí menos yo, ¿vale? Pues me acuerdo que una vez se operó una cadera y el traumatólogo dijo, joder, pues tampoco estaba tan mal, ¿no? Viendo así el acetábulo, que normalmente suele estar pues muy pachucho, dice, pues tampoco estaba tan mal, no sé por qué le da tanta guerra a este señor la cadera, ¿no? Hombre, igual era porque era la otra, ¿no? Pero en fin. Entonces, lo que pasa es que, como ya sabéis que las caderas van terminando por degenerar, pues bueno, nos adelantamos un poco a lo que tocaba, pero la otra pues también hubo que hacérsela. Entonces, en esa actitud proactiva, bueno, lo primero que habría que decir es la pirámide de Henrich, ¿no? Es decir, que cada vez que hay un incidente con daño, hay un montón de ellos sin daño y hay unos casi incidentes, es decir, errores y meturas de pata que no han llegado al paciente, pues en esa proporción. Entonces, claro, normalmente los casi incidentes nadie dice nada, o bueno, igual poca cosa, ¿no? De los incidentes sin daño ya nos preocupan un poco, alguna vez salen a la luz, y los incidentes con daño y con efecto adverso, pues ya cuando salen a la luz hay que pensar que, wow, la de cosas que habrá por detrás que no nos hemos enterado, ¿no? Esa especie de pirámide de iceberg en que nos tiene que preocupar cada vez que pasa algo, porque dices, bueno, si esto es lo que vemos y de lo que nos enteramos, lo que no habrá detrás, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estaría la formación, el crear una cultura de seguridad en que todo el mundo esté pues despierto al loro y trabajando herramientas para tratar de evitar problemas. Y luego están los análisis modales de fallos y efectos, una herramienta que se llama ANFE, está en internet y la usan en diversos sitios, en la industria, etcétera. Y entonces de lo que se trata es de ver procesos de riesgo, procesos críticos, y entonces vamos a analizar paso a paso qué es lo que se puede estropear, qué es lo que puede fallar, qué es lo que se puede torcer aquí. Y entonces
como vemos que aquí se puede fallar esto, pues vamos a poner el ejemplo adecuado, ¿no? Es decir, si cuando llevamos a un paciente a quirófano nos fiamos solo del papel y de la historia clínica, pues si el celador se ha confundido y ha cogido la carpeta que no toca, pues igual la liamos. Si además de la carpeta le preguntamos al paciente y comprobamos en la pulsera, pues evidentemente ese error no se llegará a producir nunca, ¿vale? Y luego ya tendríamos los reactivos, que aquí lo que se ha hecho es la salud, pues copiar de la aviación, y entonces lo que hacen es cada vez que se detecta un efecto adverso pues relevante, pues se estudia. Una manera muy sencillita es decir los 5 porqués, no los 5 cómo, sino por los 5 porqués, ¿no? Es decir, como buscarle 5 cosas que han podido llevar a que eso se lleve a cabo. Luego estarían los ACRs, que son los análisis de causa-raíz, es una metodología de investigación de incidentes o de accidentes, ¿vale? Luego estaría el diagrama de Pescado, el de Ikisawa, en que vemos qué factores han ido predisponiendo y llegando a que eso se conforme en un efecto adverso, y luego teníamos el protocolo de Londres, pues que es otra forma de estudiar los efectos adversos, y que algunos de ellos son muy comunes con la aviación o con el estudio de cualquier otro problema de accidente o de lo que sea. Bueno, entonces, en definitiva, de lo que se trata es de tener una cultura de seguridad, algo que nos ayude a estar proactivos, a que cuando algo pasa inmediatamente lo estudiamos, lo analizamos y ponemos las herramientas que hagan falta, y en definitiva eso lo que implica que es pues que hay que integrar en la gestión sanitaria pues el tema de la seguridad. Es decir, el tema de la seguridad no es cuestión de los profesionales a nivel individual, no es cuestión de dar una charlita, sino es cuestión de que toda la organización esté concienciada con la seguridad. Como decía mi compañera antes, pues lo primero que hay que hacer a alguien es pues hablar de autoseguridad, ¿no? Pues para que no te atropellen cuando estás atendiendo un incidente. Pues aquí lo primero que hay que hacer es hablar de que hay que preocuparse por la seguridad. Entonces, cuando un alumno llega al hospital, yo que soy el que le recibo, pues lo primero que le digo es, bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Que es el de las infecciones nosocomiales, es decir, la gente que viene a atenderse por una cosa y termina con una infección cruzada que incluso le ha podido llegar a la muerte, ¿no? Entonces yo le suelo poner el ejemplo de decir, a ver, ¿cuánta gente os parece que viene al hospital en un día, ¿no? Y al final sacamos en conclusión que por el Hospital Donostia pasa bastante más gente que por el Garbera, ¿no? Porque están pues los ingresados, los que visitan, los que trabajamos, los que vienen a consultas, los que no sé qué, y empezamos a subir y nos salen varias decenas de miles de personas al día, ¿no? Y entonces digo, pues imaginaros que eso por 2 manos son casi 50.000 personas repartiendo bichos por el hospital, ¿no? No es difícil que tengamos problemas de infección nosocomial. Entonces, lo mismo que al alumno, cuando llega ya le empezamos a poner un poco en orden, de decir, oye, cuidado con lo que haces y con el piercing, porque seguro que tu piercing está infectado, como casi todos, y entonces te estás tocando la oreja y luego te vas a poner a cogerle una vía a alguien, pues entonces eso hay que integrarlo en la gestión. Es decir, que la organización de un hospital, una de sus prioridades, una de sus estrategias, que tiene que estar en el programa contrato, que tiene que estar en el plan para los próximos años, es el tema de integrar la gestión como una de las herramientas que tiene que llevar un hospital adelante, ¿vale? Y entonces os voy a comentar brevemente un poco estrategias de seguridad que está llevando Osakidetza a cabo, que de paso lo que nos están recordando es cuáles son los fallos más habituales en la asistencia sanitaria, evidentemente. Pero en vez de decir en Osakidetza fallamos en esto y lo otro, quedaríamos mal, ¿no? Pues lo que hacemos es decir, bueno, estos son los planes que tenemos a corto y medio plazo para ir pues evitando problemas, ¿vale? Entonces hay una estrategia de seguridad para el paciente que ha salido en el 2013, dura hasta el 2016 y tiene una serie de prioridades para que tanto los profesionales como las organizaciones que conforman Osakidetza pues vayan estando en esta onda. Evidentemente, uno de los principales problemas y que pasan de lo más desapercibido son las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Entonces, alguien va a operarse de lo que sea, le ponemos una sonda, porque ya sabéis que en las primeras horas igual no orina y entonces hay que controlar la diuresis y estas cosas, la orina, y entonces lo que puede pasar es que si la gente que la atienda no lo hace bien, pues que haya una infección de orina, ¿no? Entonces esa infección de orina, si hay buena suerte, pues le ponemos antibiótico, en 2 o 3 días se va,
pero si hay mala suerte, pues se le subirá el riñón, hará una pielonefritis, ya estará una semana, y si hay peor suerte, pues le dañará el riñón y terminará en hemodiálisis, ¿no? Entonces, pues quiero decir que las infecciones sanitarias, las infecciones dentro del mundo de la salud, pues a veces no se les da importancia porque se le pone antibiótico y ya parece que está todo en orden, pero hay veces que terminan dando problemas. Uno de los problemas más habituales es la prolongación de la estancia en el hospital, con los X cientos de euros que cuesta eso, más luego todos los inconvenientes de molestia, de fiebre, de lo que sea, de los pacientes. Y en algún caso, si hablamos de neumonías o hablamos de otras cosas, nos podríamos encontrar con que podría haber algunas de las muertes que se producen como complicaciones en el hospital que pudiéramos pensar que son evitables, ¿vale? Entonces, por otro lado está la cirugía segura. Bueno, vamos a ir viendo un poco despacio cada una de estas cosas. Entonces, con respecto a las infecciones en el mundo de la asistencia sanitaria, pues tendríamos un plan ya clásico del 94, o sea que fijaros que no hablábamos de seguridad clínica, pero ya en el 90 y tantos se vio que el tema de las infecciones era una cosa problemática, y entonces surgió el plan INOZ. El plan INOZ lo que hacía era coger unas muestras a lo largo del año para ver qué caderas, qué prótesis de cadera o qué intervenciones de prótesis de cadera se infectaban, y para ver en la cirugía de colon pues cuáles se infectaban, y con eso iban haciendo unos marcadores y iban viendo, anda, pues en cruces están más altos, pues aquí están más bajos, pues allí no sé qué, y entonces todo eso se iba pues tomando medidas y concienciando a la gente, ¿vale? Ese es el más histórico de los planes que tienen que ver con la infección nosocomial. Luego, ya hace unos años, en relación a la UBI, estaba el plan de neumonía cero. Sabéis que los pacientes con ventilación mecánica, pues como están intubados, es muy fácil que hagan infecciones respiratorias, y algunas de ellas, con una buena asepsia en la manipulación de los tubos, etcétera, pues serían evitables. Entonces, el plan de neumonía cero, que aquí le pusimos la Z para euskaldunizarlo, pues entonces trataba toda la atención a los pacientes con intubación y con respiración mecánica, pues para evitar que se produjeran esas neumonías y, en definitiva, a veces algunas muertes. Pero claro, si a un politraumatizado le intubamos y al final, además de premio, se lleva una neumonía, pues es bastante más fácil que de otra manera, pues que termine en un fallo multiorgánico, y a las 2 semanas, cuando ya todos pensábamos que pues si el accidente fue hace 15 días, ¿no?, eso ya estará medio arreglado, pues resulta que te enteras que se ha muerto, ¿vale? Lo mismo ha pasado con el tema de la bacteriemia cero, con respecto a todo lo que son las vías centrales, las vías, no las periféricas, no los catéteres cortos, sino las que van hasta aurícula, y ahora se está trabajando, y esto es muy reciente, en el tema de la flebitis cero, porque claro, lo que veíamos es que la bacteriemia cero es cuando se coge una vía central, es decir, es un proceso complicado, y lo que producían era sepsis, es decir, infecciones generalizadas muy graves, pero parece que el que se infectara una vía venosa normal y corriente no le dábamos mucha importancia, y entonces ahora se está trabajando en flebitis cero, que sería también en las vías intravenosas normales y corrientes, evitar, porque algunas de esas, es verdad que algunas simplemente tienes el enrojecimiento, la induración y la molestia, pero algunas de esas terminan bastante mal. Y entonces, en definitiva, detrás de todo esto, pues lo que se ha visto es que, al igual que aquellos residentes o aquellos estudiantes de medicina que pasaban de la sala de autopsias a atender las parturientas, pues resulta que lo que nos hemos ido dando cuenta es que el principal vehículo de infecciones va a ser el lavado de manos. Y entonces hoy en día veréis que estamos dando la vara por todos los lados con el tema del lavado de manos para los profesionales sanitarios e incluso para los familiares y pacientes. Y si vais al hospital veréis que en todas las habitaciones y en todos los pasillos, menos en los ascensores, encontramos dispensadores de hidroalcohol para que todo el mundo se haga su higiene de lavado de manos con el hidroalcohol, que se ha demostrado como muy eficaz y casi tan útil o mejor como el lavado de manos tradicional con agua y jabón. Bueno, por otro lado, otra de los trabajos donde está Osakidetza pues avanzando o queriendo avanzar sería en el proceso de gestación parto puerperio, porque también había sus problemillas o podía haberlos, y entonces ahí se está trabajando en la cartilla electrónica de la embarazada, que lo que hace es que todo el mundo, siempre que hablamos de historia clínica, aunque sea una parte como la cartilla de la embarazada, el hecho de que todos los profesionales que la atiendan puedan tener acceso a ella es fundamental, ¿no? Porque si los de primaria no sabemos lo que han hecho en el hospital, etcétera, pues la hemos liado. Entonces, a veces pasaba que con las embarazadas les daban la cartilla, pero se la han olvidado en casa, la han atendido de urgencias y lógicamente no lleva la cartilla encima o lo que sea. Entonces, la cartilla electrónica de la embarazada es una buena herramienta, junto con la unificación de la historia clínica entre primaria y hospital,
hospital que ayuda a evitar problemas y a evitar situaciones complicadas. Luego hay una aplicación informática para la gestión del parto, que también maneja que toda la información que haya sobre eso sea mejor. Y luego en algunos hospitales, pronto en todos, se está estableciendo la identificación por radiofrecuencia de los recién nacidos, ¿no? Porque si no nos encontramos que aunque compras una berenjena y le puedes hacer el seguimiento, ¿no?, de dónde nació, cuándo creció y yo qué sé, resulta que a un niño o a otras cosas, igual resulta que no tenemos esa trazabilidad, ¿no? Y luego hay cosas que no son efectos secundarios, pero por ejemplo el tema de la lactancia, pues el hecho de que la lactancia sea natural en vez de artificial también al final produce pues efectos secundarios y problemas a largo plazo, con lo cual ahora empezamos a hablar de que hay cosas que no son propiamente un fallo, un error, pero que también tenemos que ir trabajando y mejorando. Con respecto a las radiaciones ionizantes, pues sabéis que hasta hace bien poco, pues cualquier cosa que te pasaba se arreglaba, no se arreglaba, pero bueno, te hacían una radiografía, con lo cual te estaban friendo con radiaciones ionizantes en muchos casos pues innecesarias, ¿no? En ese sentido, hoy en día pues tenemos bien claro que la mayoría de las lumbalgias la radiografía no sirve para nada, o que por ejemplo hay unas pruebas del tobillo de Ottawa que nos permiten decir con total certeza si hay que hacer una radiografía o es tan claro que simplemente es un esguince y lógicamente los ligamentos no se ven en una radiografía, por lo tanto es absurdo hacérsela, ¿vale? Y eso que parece una tontería, pues resulta que igual nos evita tener que trasladar a alguien desde un sitio lejano hasta el hospital, con la pérdida de tiempo, ambulancia, dinero, etcétera. Además, le estamos irradiando y que no se nos haya olvidado de preguntarle que si estaba embarazada, porque igual si le estamos irradiando en los primeros días de embarazo, estamos armando alguna gorda, ¿vale? Entonces, bueno, pues guías de práctica clínica que identifican cuáles son las situaciones concretas en las que corresponde hacer un escáner o no escáner o lo que sea, el historial dosimétrico de los pacientes, es decir, queremos saber cada paciente cuánta radiación ionizante ha ido recibiendo y a partir de ahí valorar si ahora que te has dado un golpe en la cabeza y con este historial dosimétrico y con estos síntomas que presentas merece la pena el hacerte un escáner o mejor nos esperamos, te tenemos en observación, vamos a estar bien atentos todos y te ahorras el escáner, ¿vale? Y luego la digitalización de las placas. Hoy en día ya no tenemos las radiografías estas clásicas en papel fotográfico, pues también hace que antes podía pasar que alguien venga a urgencias o venga al hospital o se ha cambiado de hospital y entonces la placa pues la tenía donde fuera y no la podías ver, ¿no? Para comparar si esa manchita en el pulmón pues eso deja de ser lo que fuera, ¿vale? Hoy en día con la digitalización pues todo está en red y por lo tanto la radiografía que se hizo hace poco se puede ver, se puede analizar, etcétera. Bueno, con el tema de la medicación, los cuidados de enfermería y la seguridad transfusional, pues son otras de las líneas estratégicas que se están abordando en la asistencia sanitaria y con la medicación, pues bueno, es una de las grandes causas de problemas y de efectos adversos, no solo por poner medicación que no toca, sino a veces por las alergias, a veces por las dosis, por la forma de administración, etcétera. Entonces, bueno, y no solo ya en el clásico error de le he puesto lo que no tocaba, sino que lo que se está observando es que sobre todo los pacientes polimedicados, los pacientes multipatológicos que tienen muchas patologías, pues resulta que el reuma le ha puesto una medicación, el cirujano le ha puesto otra y el de cabecera ya le tenía puesto un par de ellas. Y entonces al final, pues si nadie se lo ha mirado lo del otro, resulta que la estamos liando, ¿vale? Entonces, bueno, pues el tema de la medicación es una de las prioridades. Incluso hoy en día se está hablando de ponerse un petofosforito con un letrero que diga no moleste, estoy preparando la medicación, ¿vale? El sistema Presvide, que es el de gestión de medicación con las farmacias, etcétera, pues también ayudará a evitar duplicidades y errores. Y luego el Centro Vasco de Medicamentos, el CEBIME, con su boletín, el INFAC, pues es una de las herramientas potentes para trabajar en todo el tema de evitar problemas, ¿vale? Con respecto a cuidados de enfermería, tendríamos que los tres clásicos son las caídas, las úlceras y las retiradas de dispositivos accidentales, es decir, arrancarle la sonda para entendernos, y con el tema de las transfusiones pues tendríamos el tema de la hemovigilancia, que sería todas las acciones para evitar pues problemas con respecto a las transfusiones. Entonces, otra de las líneas de trabajo sería la notificación de efectos adversos y entonces ahí tenemos un sistema de notificación con la farmacovigilancia y otro que llamamos SNAPS, que sería el sistema de notificación y aprendizaje de seguridad en el paciente. Entonces hay un sistema en toda nuestra Internet en que cualquiera de la categoría profesional que sea puede notificar, sin poner su nombre, apellido ni nada de eso, pues que ha tenido noticias de un efecto adverso.
de forma que independientemente de que cada uno tiene lógicamente la obligación de reflejarlo en la historia clínica y que podría dar lugar a las responsabilidades civiles o penales que correspondan, pero a veces igual no has sido tú o yo que sé, o no ha llegado a pasar lo que fuera, pero con esto sería una forma de aprender. Entonces se van notificando efectos adversos que se estudian y entonces se van publicando y decimos, oye, que este mes en el hospital hemos estado a punto de poner una sangre que no tocaba, ¿vale? O que este mes en el hospital se nos ha caído uno, pues porque no pusimos el no sé cuántos. Bueno, y ya para finalizar, pues la otra cuestión que tenemos entre manos sería el tema de implicar a los pacientes, a los familiares y al público. Claro, esto en un sistema paternalista suena muy raro, pero es una de las líneas de trabajo. Y de hecho hay vídeos por internet y demás en los que ya se le va diciendo al paciente, oiga, usted fíjese a ver si se lavan las manos y si no, recuérdeselo con cariño, ¿no? Porque el que se va a infectar es usted. ¿Vale? Entonces, bueno, implicar a pacientes sería otra de las cosas. Entonces, esos serían los problemas habituales con respecto a la asistencia sanitaria en cuanto a errores y efectos adversos. Pero hoy en día nos vamos un poco más y tenemos iniciativas tipo estas del MAPAC, bueno, Steva es la Agencia de Evaluación de Tecnologías o el DON-NOT-DO, que lo que vienen a decir es que, bueno, independientemente de que parece que las cosas han sido correctas, resulta que la asistencia sanitaria está hipermedicalizada, que está también con una mercantilización y, en definitiva, que igual hay muchas cosas que no tocaban hacer. En ese sentido, en el periódico esta semana ha salido el reflejo de un libro que se llama La expropiación de la salud y que explica muy bien todos estos temas, ¿no? De que retiramos muchas mamas por cánceres de mama que nunca hubieran llegado a desarrollar una mama, ¿no? Un cáncer de mama. Hoy en día, por ejemplo, con los tiroides tenemos un atasco brutal en el hospital para las ecografías de tiroides porque se han puesto unos protocolos, pero lo que estamos viendo es que al final se hacen muchísimas ecografías de tiroides, se hacen muchísimas punciones de nódulos tiroideos, pero que la mortalidad de cáncer de tiroides sigue siendo la misma, con lo cual quiere decir que estamos haciendo muchas cosas que al final no tienen un efecto favorable sobre las personas. ¿Vale? Entonces esa sería otra parte de la asistencia sanitaria, que sería hacer lo que hay que hacer, no solo hacerlo bien, sino también justo lo preciso, lo necesario, y evitar todas aquellas cosas que la evidencia nos dice que no tienen un reflejo adecuado en resultados de salud. En definitiva, el problema de la seguridad clínica pues es un problema que compartimos con la seguridad ciudadana, la seguridad en el tráfico, la seguridad con los incendios, en cualquier otro ámbito, y que habréis visto que algunas de sus herramientas pues son muy similares y que, bueno, pues quería que cada uno de vosotros en su ámbito pues pudiera hacer la interpolación entre cómo se está organizando en el mundo de la salud y cómo lo podéis organizar cada uno en su propio ámbito. Muchas gracias.